La huipala es un emblema que representa la unión de los pueblos indígenas. Cada color representa a un pueblo. Y en este emblema, que tiene una forma cuadrada, representa justamente la equidad y la igualdad entre la diversidad de los pueblos. Porque es cuadrada la huipala, no es alargada. Es un emblema, no es una bandera. También tiene un calendario. Uno en estos huipala puede encontrar los 365 días del año. Sus colores pertenecen al arco iris. Viene el Tata Inti unido con el agua y nos da los colores del arco iris. Y a cada color se le va a asignar una representatividad de un elemento de la naturaleza y también de una actividad humana. Ahora vamos a ver los colores y su significado. Yuraj, que es el color blanco, representa la luz universal, el trabajo intelectual práctico. ¿Y por qué es un trabajo intelectual práctico? Porque si bien es un trabajo que van a hacer desde el pensamiento, la sabiduría quechua, siempre va a ser un conocimiento que debe tener una aplicación práctica. Yo aprendo tal cosa porque tiene una aplicación práctica, no porque es lindo, sino porque hay algo que en la sociedad se va a poder aplicar. Por eso es un trabajo intelectual práctico. Yuraj representa la luz universal. Elyu, que es el amarillo, representa la energía vital, justamente que decía usted, la vida, la continuidad de la vida, la alegría, la tranquilidad, la creatividad. Willapi va a representar la medicina natural, la fecundidad y la salud. Es el color con el que se reconoce la sabiduría pragmática. El puca, el rojo. Ari, puca, rojo. Juli va a representar la organización social. ¿Cómo se organiza el pueblo, la nación quechua, el pueblo quechua? En Ayllu. Y en el Ayllu lo que va a unir es un sentimiento afectivo, es el amor, la unión del Ayllu, la unión de la comunidad. Es a través del amor. Y como es a través del amor, hay un sentimiento de respeto. Prima el respeto, la cortesía y el afecto en la forma de organización y en la comunicación quechua. Por eso yo cuando saludo, Rima y Curiaiti. Lo saludo afectuosamente y respetuosamente. Le hablo, me dirijo a usted con respeto y con afecto, con cariño. Ancas, acuérdense siempre de hacer la diferencia entre Culi y Ancas. Ancas representa el agua. Azul, sería azul celeste. Azul. Agua, cosmos. Bueno, el color del agua, el color del cielo. Y representa a los seres vivos del Hanajpacha. El Hanajpacha es el mundo de arriba. La astronomía, y representa dentro de las actividades sociales la astronomía y la astrología, justamente el estudio del cosmos. Ese es el Ancas. Y el Come
Claro que sí, va a representar a la naturaleza, Pachamama, Ujú. flora, fauna, y claro, las actividades que tienen que ver con el trabajo agrícola, con el trabajo con los animales. Y ese es el Homer. Flora y fauna. Ujú. Por eso es que decimos que en la Wikipala está representado los elementos de la naturaleza y las actividades humanas, las actividades de la vida social, la astronomía, las actividades agrícolas, la salud, el trabajo intelectual. Esas son las actividades que representan las actividades sociales. Y después los elementos de la naturaleza. Ujú. ¿Tiene alguna duda, Ñeñe? El Willapi de la medicina natural, ese es un color naranja. En naranja. Sí, Y ahora si vamos viendo a los colores, Yuraj, blanco. Elyu, amarillo. Willapi, naranja. Puka, rojo. Juli, violeta. Anjas, azul. Homer, verde. verde. Ujú. ¿Ari? Sí, Ari. Vamos a